Hola, en este video aprenderás a hacer hablar cualquier tipo de imagen. ¡Ay, tiene hambre! Como siempre, bien dragón este pequeñín. A la vez, nuestro audio lo cambiaremos por otras voces. Paso 1. Tienes que tener la imagen o imágenes que vas a usar. En esta parte puedes usar cualquier herramienta de inteligencia artificial para poder crearlas. También puedes usar una foto real. El único requisito es que debes asegurarte que el rostro esté bien enfocado. El segundo paso es crear la voz. Para ello vamos a utilizar el programa CapCut. Aquí nos ubicamos en la herramienta grabar, presionamos sobre esta opción y nos va a mostrar la siguiente ventana. Te sugiero que actives estas dos opciones para que tengas mayor claridad en la grabación de la voz. Seguidamente presionas el botón grabar y empieza la cuenta regresiva. Cuando llega a 0 o termina, se va a iniciar la grabación, como puedes observar en estos momentos. Para detener la grabación, presiona sobre esta misma opción y ya dejó de grabar. Para cerrar, clic en esta opción y como puedes observar, lo tenemos de tamaño agrandado. Para reducir, me ubico en esta parte y deslizo hacia el lado izquierdo y ya tenemos reducido nuestra grabación. Paso número 3. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la voz de la que hemos grabado. Seleccionamos la pista de audio y nos ubicamos en la herramienta modificador de voz. Seguidamente aquí vamos a ver diferentes opciones como filtro de voz, personaje de voz y voz de canción. Pero como nuestro objetivo es cambiar la voz, es por eso que nos vamos a enfocar en estas dos opciones. Vamos a seleccionar la pestaña personajes de voz. Antes de hacer algún cambio, escuchamos el audio original. Hola, en este video aprenderás a hacer hablar. Ahora voy a presionar sobre la opción Jessie. Hola, en este video aprenderás a hacer hablar cualquier tipo. Como pudiste escuchar, en pocos segundos se cambió la voz por una mujer. Pero lo mejor de todo es que se mantiene la entonación del audio grabado. A la vez, nuestro audio lo cambiaremos por otras voces. Tienes todas estas diferentes opciones para poder hacer el cambio. Pero aún hay más, podemos hacer mejoras a la voz seleccionada. Vamos a asignarle, por ejemplo, una voz más baja o quizás más alto, más profundo y así sucesivamente. Por ejemplo, Hola, en este video aprenderás a hacer hablar con... solo es cuestión que lo experimentes y eliges la voz que más te agrade. Ahora, si deseamos que nuestro audio esté dividido en diferentes voces, observa cómo lo hago. Primero selecciono, lo divido, nuevamente selecciono este lado de aquí y lo divido. Ya tengo dividido en 4 partes. La primera va a ser mi voz original. Voy a regresarle a mi voz original. Tengo que poner aquí en original. En este video aprenderás Y a aquí hacer también hablar cualquier lo tipo. coloco Hola, en original. En este video aprenderás a hacer hablar. Ahora este lado lo voy a colocar como voz de una mujer. Selecciono y lo voy a dejar en Jessie. A la vez, nuestro audio lo cambiaremos. Como pudiste escuchar, aún se mantiene el micrófono. Entonces debo irme a filtro de voz y desactivar micrófono colocándolo en original. A la vez, nuestro audio lo cambiaremos por otras. Esta tercera parte lo voy a colocar como una voz más gruesa. Voy a seleccionar original. Pero antes de iniciar el tutorial, Pero antes de iniciar, Una vez que le he puesto todo en original, nuevamente me voy a filtro. Voy a seleccionar bajo. Antes de iniciar, el tutorial está dividido en... Cambio el tono. Voy a dejarlo en estos valores y escuchamos cómo se oye. Pero antes de iniciar, el tutorial está dividido en diferentes... Una vez que hayas cambiado las voces a tu pista de audio, ahora lo que vamos a hacer es exportar cada parte. Para ello presionas el botón derecho, seleccionas intervalo y selecciona un área por clip. Una vez que se haya seleccionado, te vas a ir a exportar y aquí desactivas exportar de videos, sino exportar audio. Ubicas donde deseas guardar, en este caso yo voy a guardar en esta carpeta y le asignas el nombre. Y exportar. Y listo, de esta forma continúas con los demás audios. Después de haber exportado todos los audios, vamos a presionar en cancelar para que regrese a su estado normal. Pasamos al cuarto paso, que es hacerle hablar a nuestras imágenes. Para esto vamos a utilizar la plataforma Replicate. El enlace lo vas a encontrar en la descripción. Una vez que estás dentro de la ventana, vas a hacer clic sobre la opción Explore. Aquí vamos a escribir Sat Talker, como suena.
Una vez escrito nos va a aparecer estas opciones. Vas a seleccionar la segunda opción, Lukatako Subtalker, presiona sobre él y te va a enviar a otra ventana. Con esta opción o herramienta de Replicate vamos a hacer que nuestras imágenes empiecen a hablar. Para esto debemos tener nuestra imagen y el audio. Para poder usar la herramienta debemos registrarnos y loguearnos mediante este botón. Presiona sobre este botón. Una vez registrado, te va a mostrar aquí tu usuario. Ahora sí vamos a poder utilizar de forma gratuita. Vamos a cambiar de imagen, limpiar. Voy a seleccionar esta opción y voy a subir la imagen que deseo animar. En este caso voy a seleccionar esta imagen y luego voy a presionar el botón abrir. Cargado la imagen, ahora paso con el audio. Voy a limpiar el audio, voy a añadir el audio haciendo clic sobre Drop. Aquí me muestra la ventana y selecciono el primer audio, que en este caso tú puedes seleccionar el audio que desees. Una vez abierto ya tenemos nuestro audio, vamos a escucharlo. Hola, en este video Ahora sí, ya tenemos tanto la imagen y el audio, lo ejecutamos presionando Run. Esperamos un tiempo hasta que el video se empiece a generar mezclando la imagen con el audio. El tiempo de demora también dependerá del tiempo de tu audio. Ahora observamos los resultados. imagen. Hola, en este video aprenderás a hacer hablar cualquier tipo de imagen. De esta forma repites el proceso para que todas tus imágenes empiecen a hablar. Pero hay un punto importante que tienes que saber. Siempre debe estar enfocado el rostro para que la herramienta pueda detectarlo y pueda hacer que dé movimiento a los labios. Caso contrario tendrás problemas enviándote un mensaje de error. Para descargarlo te ubicas en la parte de abajo y seleccionas la opción Download. Una vez que tienes generado todos los videos, pasamos al quinto paso regresando a CapCut. Lo que vamos a hacer es añadir efectos a nuestros videos. Pero antes lo que debemos hacer es importar los videos generados, que ya lo tenemos. Y para arrastrarlo presionamos y lo ubicamos en este lado. Aquí si deseamos cambiar el tiempo, podemos arrastrar hacia el lado izquierdo o como también hacia el lado derecho. Para moverlo presionamos y arrastramos. De esta forma podemos modificar el tiempo de nuestro video. Una vez que ya lo tienes todo ordenado, como yo ya lo tengo aquí, ya he agregado todos los videos, ahora lo que vamos a hacer es asignarle el efecto. Para ello voy a hacer clic sobre esta herramienta, efecto, y aquí tenemos una variedad de efectos que podemos encontrar. Por ejemplo, voy a seleccionar este de aquí, presiono y arrastro y ya le asigné el efecto. Si deseo cambiar algunos detalles de este efecto, presiono y arrastro estas herramientas. Ahora voy a añadir otro efecto, por ejemplo este de aquí, voy a ponerlo a la otra parte del video, ya lo coloqué y también puedo estar modificando sus detalles, solo en caso que lo desees. Si quieres cambiar los detalles de los efectos de la otra parte del video, te ubicas sobre él, presionas el botón derecho y editar los efectos. De esta forma te va a mostrar y así puedes hacer los cambios. Al finalizar, después de haber añadido todos los efectos o detalles que tú desees, lo que vas a hacer es exportar. Presionas sobre esta herramienta y de ahí ubicas la opción exportar. Le pones un título, cambias el lugar donde deseas guardarlo, desactivas si deseas esta opción y activas exportación de video. Seguidamente y por último presionas el botón exportar. ¿Qué te pareció el tutorial? Por favor déjame tus comentarios en la parte de abajo. No te olvides de suscribirte al canal y si aprendiste algo nuevo apóyame con un me gusta. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.